Ruego a ustedes tener su Biblia abierta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Retomamos lo que nos habíamos propuesto al inicio de año, que es estudiar todo el libro de los Hechos. Hoy llegamos a la mitad, son 28 capítulos, estamos llegando al capítulo 14 del libro de los Hechos. Y hemos hecho un recorrido con varios eventos interesantes que describen la acción de la iglesia. Les había contado que en algún momento, cuando yo estaba recibiendo un discipulado personal con un personaje de historia en la iglesia evangélica latinoamericana, el pastor Carmelo Terranova, decía: Roberto, cuando Dios te use para instituir y formar una congregación de una iglesia, síguete a los hechos, sigue todo lo que el libro de los Hechos dice, y vas a tener una iglesia apostólica como el Señor ordena. Y nosotros le damos gracias a Dios de poder contar con la palabra de Dios como la guía y como el manual. No hay que inventar nada, hay que sujetarse a lo que está allí. Esta mañana yo pretendo sacar la lección de este pasaje que tiene la narración de dos siervos, como son Pablo y Bernabé, que tienen lecciones interesantísimas porque son ellos la muestra de lo que los miembros de una iglesia deben ser: persistentes, visitadores, y algunos dirían, en lenguaje más criollo, metiches, porque van y visitan y se meten y conocen a las familias y están enterados de todo y están orando por unos y por otros y se están metiendo en problemas. Ustedes van a ver. Permítanme llevarles al capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. La narración de este versículo nos ubica un poco en la tarea que ellos tenían entre manos. En ese tiempo, la sinagoga era el equivalente del templo que nos cobija. Allí Pablo y Bernabé dijeron: no hay que discutir, los que tienen interés en Dios van a estar metidos ahí por ABC razones. Y la sinagoga estaba llena de gente. Ellos fueron y se metieron en la sinagoga. Ellos anunciaban el evangelio de Jesucristo, que era un paso más avanzado que la ley, que la Torá, que era la enseñanza antigua de los textos bíblicos. Los judíos se habían quedado con eso. Y recuerden ustedes que para entrar en una sinagoga debían ser gente que tenía el respaldo, el reconocimiento de todos. Y parece que Pablo y Bernabé se habían distinguido como judíos y dijeron que pase. Ellos se sentaron y estaban educaditos por allí. De repente, quienes presidían la reunión en la sinagoga les invitaron a que ellos también hablaran. Ahora, mejor no les hubieran dicho, porque apenas les dieron la oportunidad, ellos comenzaron a hablar. Y muchos de los que estaban allí, que no conocían a Jesús, porque habían estado metidos con los conceptos de la ley, cuando escucharon de Jesús, dice la palabra de Dios, que tanto los judíos como los gentiles se rindieron y aceptaron a Jesús. Ahora, este es un testimonio de lo que se hace cuando se habla de Jesucristo en cualquier foro, más aún dentro de una iglesia. Hay poder en la palabra que el Señor da y el Señor trabaja en el corazón de cada uno. Pablo y Bernabé son el ejemplo de lo que sucede cuando se habla del Señor Jesús en la iglesia. Y nosotros vemos que muchos se rinden a los pies del Señor. Pero aquí está el detalle. Los que dirigían la congregación en la sinagoga se sintieron un poco molestos, porque creer en Jesucristo no era lo mismo que sujetarse a la ley que ellos enseñaban. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver con eso, la oposición de la obra de Dios. Y usted vaya anotando la primera cosa: cuando usted predica a Jesucristo, no todos le van a aplaudir, ni todos van a aceptar a Cristo. Usted tiene que estar consciente de eso.
que cuando usted va a hablar del Señor Jesucristo, al menos si a usted ya le conocen como cristiano, hay muchos que le corren. Yo recuerdo a un buen hermano en Cristo, un buen amigo nuestro, decía, cuando comentaba esto a otros, yo le veía venir al Roberto en la facultad y salía corriendo, porque yo ya sabía a lo que venía. Cuando a usted le conoce, ya sabe cuál es su tema de conversación. Cuando a usted ya le ubican, ya saben dónde va. Hace pocos días me llama un compañero porque va a haber una reunión de colegas médicos en su casa el próximo sábado, y me ha comprometido y me dice, hermano, pero yo quiero que vengas y tengas por lo menos 45 minutos para hablar de tu tema. Ya te conocen. Y cuando ellos piden que uno hable y que uno cuente y diga, es porque están picaditos. Al comienzo serán reactivos, pero queda la inquietud y quieren saber y algo más. Ahora, si usted nunca habla de Jesucristo, nunca la gente se va a impresionar de lo que usted tiene que decir. A Pablo y a Bernabé les pasaba que ellos iban y hablaban del Señor Jesucristo y la gente pedía que sigan hablando. Pero otros reactivos decían, ya comienzan otra vez con el mismo tema. Es más gratificante ir a un estadio de fútbol donde se reúnen 80,000 gentes, gritan, pelean, le acaban al pobre árbitro que está ahí en la cancha, pero que sentarse a escuchar la palabra de Dios. Porque a muchos no les gusta que el Señor les hable a su corazón. Este es el fenómeno curioso. Pablo y Bernabé llegaban y hablaban, y posiblemente sucede lo mismo que sucede el día de hoy. Que alguien sentado dice, oiga, ¿y quién le contó mi vida? ¿Cómo es que está hablando de mis cosas privadas? Y es el Espíritu Santo que está trabajando en la vida particular de cada uno. Esto ha sido desde el inicio en la iglesia y sigue siendo para la gloria de Dios exactamente igual el día de hoy. El mismo Espíritu sigue trabajando. Los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y hubo un grupito que estaba disgustado y comenzó a sublevarse y comenzó a llamar para que se lanzaran en contra de Pablo y Bernabé. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Pablo y Bernabé tenían una sintonía especialísima con esta tarea evangelizadora. Donde había oposición, se quedaban más. ¿Qué regla? Donde había oposición, ahí persistían. No es que se iban. Decía, aquí no quieren, me voy nomás. A veces nos cierran la puerta, hay que volver a golpear. Y te cierran y otra vez hay que volver a golpear. Persistencia en la evangelización. No importa, ayer escuchábamos testimonios interesantísimos con los gedeones, de cuánta gente bota el Nuevo Testamento en el basurero. El hermano Mauro, que es un activo gedeón, me decía, los Nuevos Testamentos que fueron a parar en el basurero, ¿saben qué pasó? Los minadores de basura encontraron Nuevos Testamentos que habían sido regalados. Ahora hay una iglesia de minadores. La palabra de Dios actúa. Y usted no sabe. Usted tiene que hablar del Señor. Esa es su misión. Pablo y Bernabé, donde había oposición, ahí se quedaron. Y seguían hablando del Señor Jesús. Decían, pero qué necios. Es que en la voluntad de Dios siempre hay algo que sucede. Pastor Terranova, a quien estoy haciendo referencia esta mañana, me decía, porque yo hablé a un profesor de la Universidad de Puerto Rico, donde yo estaba estudiando, y le comenté, le di mi testimonio, y se puso enojadísimo. Yo me asusté. Yo regresé a la casa y digo, pastor, casi me botan. El hombre se puso enojadísimo. Y yo pensé que el pastor de Renova me iba a decir, mira, mejor huye. Gana el año, no pierdas clase. Y me dijo, ¿sabes qué? El Señor ha comenzado a trabajar en ese hombre.
porque si no, no hubiera reaccionado. Y cuanto más reacción tiene la gente, es porque se hubiera tocado. Solo así se explica que muchos que usted no cree que se van a rendir al Señor, de repente usted los ve sentaditos alabando a Dios. Y usted no sabe cuándo el Señor le tocó y cómo fue que Dios lo hizo, porque el Espíritu Santo trabaja así. Son reactivos aquellos que sienten el impacto del Evangelio. Le tengo miedo a los que ni siquiera se sonríen, abúlicos, ni les va ni les viene. Eso es terrible. Pero aquel que se pone en contra y se pone en guardia y comienza a pelear, el Señor comenzó a trabajar con él. Y déjenlo, deje que la lucha sea con el cielo. El Señor vence, el Señor le va a dar el triunfo. Dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra, a Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ahora, yo te debo decir, hermano, de verdad, hay que estar listo para todo. Yo le doy la honra y la gloria a mi Dios, que Él me ha acompañado en todos los años de mi vida. Tenía yo 13 años de edad, asistí a la iglesia Alianza de la calle Cuenquimideros, rendí mi vida al Señor, y una de mis primeras tareas era acompañar al fundador de los Gedeones, don Arturo Conta. Era un viejo predicador de calle, un alemán de genio, cuencano de nacimiento, pero con una fibra para predicar el Evangelio increíble. Y en ese tiempo no había Infocus, no había celulares, no había vehículos privados. Así que Pablo, ahí en ese tiempo era en dos pies, cargando las petacas. Me acuerdo que teníamos un atril de madera donde se ponía un franelógrafo, y el franelógrafo no era sino una franela con figuras adhesivas para contar historias bíblicas. Y yo cargaba el atril con la otra mano metido debajo del tablero, y don Arturo llevaba un megáfono que era una cajita con la trompeta, y nos parábamos en la 24 de mayo, parábamos ahí el atril, los muchachos se ponían a montones, y don Arturo, como buen alemán, se ponía colorado, pletórico cuando se ponía, pero entusiasmado, hablando del Señor Jesucristo. Y yo le sostenía la maletita con el megáfono para que él pueda hablar. De repente, ¡chas!, un huevo, un tomate, y él seguía hablando. Y yo me escondía detrás de los pantalones de él, por si acaso otro. Y eso no fue nada. Dice que Pablo y Bernabé aguantaron piedras, los apedrearon, pero ellos seguían predicando el Evangelio. Los tiempos han pasado, hermanos queridos, y en el Ecuador hoy se puede predicar con libertad, y si quieren me pago en la plaza y puedo hablar en el nombre de Jesús, y puedo mostrar, ya no con el franelógrafo, hacer una exhibición en video, puedo hacer varias cosas. Me he llenado de gozo con nuestros jóvenes que ensayan una obra de teatro que presente el Evangelio en las plazas. Ustedes los han visto a nuestros jóvenes, yo les desafío acompañarlos un día al evangelismo al aire libre. Hay que ver lo que están haciendo nuestros chicos. Yo le alabo al Señor y le doy gracias por esta valentía. Y entregamos el mensaje de salvación a mucha gente que se queda mirando lo que están haciendo los chicos. Una obra de teatro. Y nuestros chicos no crean que no tienen miedo. Y antes de cada presentación, a doblar rodillas: Señor, fortalécenos, cuídanos. En más de una ocasión,
la policía ha venido a obligarnos a que nos retiremos. Porque ¿quién creyera? Si fuera cualquier otro evento de corrupción, se permitiría. Pero presentar el Evangelio, ahora la cosa está pesada. No en todas las escuelas se puede entrar a repartir Nuevos Testamentos. No todos los hospitales lo permiten. Antes había libertad para hacer todo eso. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta es la misión de la iglesia. Pablo y Bernabé nos están dando ejemplos. Dice, vea, nos echaron piedras. Verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Ahora déjeme decirle, hermano, Dios le va a dar a usted oportunidades de lucir su fe. En el caso de Pablo y Bernabé, en medio de esa pedreada y de toda esa manifestación en contra, de repente se encuentran con un cojo, un hombre que estaba ahí echado. Y Pablo se acerca y le dice, ¿qué te pasa? Mire usted el verso 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y la Biblia es muy rápida en esto. Y él saltó y anduvo, salió caminando. En medio de aquellos que estaban tirándoles piedras y que estaban en contra, se produce un milagro. Déjeme decirle, Dios siempre le va a dar la herramienta para hablar de la bendición de Dios a otros. Siempre va a haber la manifestación gloriosa de Dios en medio de una necesidad. Hay gente que ha dicho, oye, yo no sé cómo es que me sané, pero este hombre vino, oró por mí y el Señor oró. Ese es Dios, que está buscando vías para hablar con la gente. Ahora, la primera cosa que he dicho es que la oposición es manifiesta porque no todos simpatizan con lo que hacemos. Entonces hay un bloque de oposición tremendo. Pero ahora le quiero contar una oposición muy sutil. Mire usted con este ejemplo. Ahí hay un hombre paralítico. El Señor le da la oportunidad de sanarlo y lo sana. Y el hombre sale saltando y todos se quedan pero absortos. Se quedan en silencio y se quedan admirando y dicen, uy, este ha sido sanado milagrosamente. No cabe la menor duda. Ahora, ¿sabe cuál es el peligro? Lo que viene. Estos que vieron el milagro, dice que por su trasfondo, su formación, su educación, sus antecedentes, ellos eran idólatras, con influencia de los griegos a montones. Ellos tenían en su mente metidos los nombres de los dioses. Y la primera cosa que hicieron, admirando el milagro que hizo Pablo, dice usted, entonces la gente, verso 11, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y enseguida giraron la bendición de Dios y dijeron, han venido dioses, y les comienzan a alabar a Pablo y a Bernabé. ¿Saben cómo les halagaron? Miren, a Bernabé les llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. La oposición en esta ocasión es la idolatría que subyace por la educación que tenemos. Ahora, ponga mucha atención en esto, porque es muy fácil que Dios haga el milagro, que Dios opere para salvación, con evidencias claras, pero el hombre tuerce la interpretación y le quita la gloria a Dios. Y entonces le pone la gloria a Pablo y a Bernabé, a Júpiter y a Mercurio. Y sin darle tregua, el sacerdote de Júpiter viene, le alaba, me parece verlos en las ferias de toros, ¿no? Le ponían al torero en los hombros y le sacaban, y parece que lo agarran ahí, a Pablo y a Bernabé, y los pasean.
Y el uno dice, no, hay que traer toros, guirnaldas, fiesta, enseguida. La idolatría y el paganismo ganan espacio inmediatamente. Y acá es cuando se ve que esta gente comienza a lisonjear, a adorar, a poner en los altares a los dos apóstoles. Pablo y Bernabé estaban siendo mimados. Curaron a un cojo. ¿Cómo va a creer? Hemos estado en Florencia, cuna de civilización, de cultura y de portentos enormes. Estoy pasando por mi cabeza el paseíto por la plaza, quienes han estado ahí saben a lo que me refiero, llena de esculturas famosas. El Adán y Eva y Zeus a un costado. Cuando la idolatría penetra en la cultura y hacemos gala inclusive del conocimiento de toda esta cultura, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en medio de esto cultural que desplaza la gloria de Dios. Qué bueno es saber la historia. Qué bueno es conocer que han habido dioses a los que los griegos, a los que los italianos, a los que los españoles, a los que los rusos han puesto en los altares, porque esa ha sido su historia. Pero eso es paganismo puro. Y no podemos confundir la admiración de una historia, porque corremos el riesgo de ver la ira de Dios. Lo digo con respeto, pero lo digo con seguridad. El último terremoto en Nepal tiró al suelo toda la idolatría de ese pueblo. Dios no va a compartir la gloria con nadie. Qué doloroso. Pero cuando a Pablo y a Bernabé les ponen en los altares y dicen que el uno es Júpiter y el otro es Mercurio, ¿saben cuál es la reacción de Pablo y de Bernabé? Se enojaron. Inmediatamente, miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas en señal de dolor. Se rasgaron la ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y gritaban, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que es. Y nosotros no somos dignos de ninguna alabanza. Es Dios. Y si este hombre se curó, fue porque Dios se curó. Pero nada de que yo soy Júpiter, nada de que yo soy Mercurio, nada de hacer fiesta para nosotros, porque la gloria es de Dios. Y este es un elemento interesante. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. A veces me preguntan, ¿cómo será que Dios va a juzgar a los de las épocas pasadas? Esta es la respuesta. El Señor es soberano y Él sabe cómo va a juzgar a esos pueblos. El Señor sabe cómo lo va a hacer, porque Él les dejó espacios y les mostró su bondad también. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, dice el verso 17, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría a nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. A pesar de la respuesta tajante y terminante, la fiesta siguió afuera. Y necios seguían diciendo: es que Él es Júpiter, Él es Mercurio, estos son dioses que nos han venido a visitar. Y ellos decían: no, no somos. Pero ellos enseñan en la comilona y seguían en la fiesta, contrataron banda, qué sé yo, para celebrar y distorsionar la gloria de Dios. Por eso un culto no tiene sino que dar honra y gloria a Dios. Nadie más. Y en una iglesia hay que cuidar este elemento importante. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Como se negaron a recibir la honra y los honores de dioses, pues dijeron: bueno, les demos piedra. Porque en este mundo ambivalente así son las cosas.
Si usted se para en el terreno de la corrección, si usted no es culpable de algo, va a terminar culpable. ¿Le ha pasado? Los pájaros contra las escopetas, dice el mundo. Uno denuncia una corrupción y puede terminar preso. Uno denuncia una inmoralidad y le pueden acabar su reputación, porque este mundo es así. Y Pablo nos dice que la vida cristiana es eso. Yo no acepto que me den honra y honores porque yo no soy ningún Dios. Y ahí queda, dijo, esa fiesta no es mía. Ah, no es tu fiesta, muy bien, piedra. Me llama la atención dos cosas. La apedreada fue para Pablo y no para Bernabé. Yo, pues, queridos hermanos, porque a veces esto da problemas y conflictos en la iglesia. ¿Por qué a él y no a mí? ¿Por qué solo a mí me toca y a él no le toca nada? ¿Por qué es que solo yo me enfermo? El otro día conversaba con alguien que me decía, a mí me asustó el conocer Siloé, porque llegó un momento de oración y coincidió ese domingo que el uno oraba por el cáncer, el otro por el accidente, el otro por los ataques, el otro... Oiga, era una bolsa de calamidades. Y esta persona me dice, me asustó estar en una iglesia así. Pero si yo comienzo a orar por las necesidades de cada uno, lo que van a salir y a relucir son los momentos difíciles que cada uno tiene. Y el Señor quiere actuar allí. Y yo de gusto me quedaría todo el día orando uno por uno, porque yo sé que el Señor responde a uno por uno. Y Pablo sabía esto. Él dice, hay que detenerse y en presencia del Señor esperar. Y cuando las cosas salen mal, también hay que seguirle dando gracias a Dios. Y a Pablo le cayó piedra tras piedra, porque era la segunda apedreada que le pegaban. Había salido de una ciudad y ahora otra vez le apedrean. Con una cosa, que a Bernabé no le tocó ni una, a él le tocó todas. Y él pudo haber protestado. Oiga, si somos todos los misioneros, ¿por qué solo a mí? Denle también a él. Oye, ven, comparte. Y a veces en la iglesia nos ponemos de tal celo que destruimos la manifestación y la gloria de Dios. ¿Saben qué pasó con Pablo? Lo dejaron medio muerto, dice. Lo botaron por allí. Cuando llegó la noche, lo fueron a recoger los hermanos caritativos y lo recogieron. Y a la mañana siguiente estaba predicando otra vez. ¿Qué fibra tenía Pablo? ¿Qué cuerpo le dio Dios? ¿Qué hombre para resistir toda la oposición? Dice la Biblia que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Pues no se fue al Metropolitano, no le trataron los golpes, no le pusieron un buen, nada, el yeso, nada. El otro día el Bernabé, vamos, que nos esperan en Derbe, y vamos para allá. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Era gente que dedicó su vida al ministerio. Y esto a mí me conmueve. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeran ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Termino con esta explicación. Pablo y Bernabé tenían cuidado de cuando establecían una iglesia, dejar encargados de la obra que eran los estimuladores de la iglesia, los que animaban a la iglesia. Y se diferencian dos grupos. El de los apóstoles o pastores, que tenían el don dado por Dios para esto, y el de los misioneros con trabajo administrativo, ancianos, que no es lo mismo.
Y dice que en cada iglesia dejaron promotores, alentadores de la fe, se llamaban ancianos. Y ellos tenían la responsabilidad de la organización de esa congregación. Pero ellos seguían predicando la palabra. Ahora los ancianos debían ser de tal estatura espiritual, porque si no, no podían recibir una delegación de esta naturaleza, que era gente respetada. Pero los apóstoles, los pastores, ellos no abandonaban la tarea pastoral. Ellos seguían adelante predicando el evangelio. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Solo menciono que estuvieron de ciudad en ciudad, no descansaron. Y estoy seguro que en cada sitio tenían familias y conocidos, y llegaban con gozo. Habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron así mucho tiempo con los discípulos. ¿Saben qué? Ellos corrían a la iglesia a contar. Y no contaban que les apedrearon, sino cuántos aceptaron a Cristo. ¿Qué diferencia? Porque a veces nos gusta reunirnos para el aquel y para el lamento. Sí, pobrecito, cómo ha sufrido, qué barbaridad. Pero cómo le han tratado, si le han botado, no le han dado ni un vaso de agua. Pablo y Bernabé dicen, hermanos, todo eso está garantizado que va a suceder. Aquí lo que cuenta es cuántos se rindieron al Señor Jesús. Y les podemos contar que en cada ciudad, en cada pueblo, la gente se rindió al Señor Jesucristo. Ese es el resumen del informe. ¿Cuántos podremos decir esto en nuestra vida? La iglesia no puede estar quieta, tiene que estar hablando. Pregunto un poquito más cercano a su corazón: ¿cuántos en su familia no conocen al Señor? Ahí está su tarea. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay que comenzar con ese ministerio. Esta mañana, si bien es cierto, el grupo de Gedeones nos han abandonado y se ven las sillas vacías. Pero quiero contarles que en esta semana hablamos con el pastor Samuel Pérez Niño, preparando la campaña que tendremos con él en agosto. Y yo presiento que nos va a faltar asientos, porque ustedes van a traer gente que no conoce al Señor, para que lo conozcan. Y unos van a reaccionar positivamente, otros no, eso ya lo sabemos. Pero la palabra de Dios queda cerrada. Esa es la misión. Eso es lo que queremos hacer. ¿Quiere ser usted parte de ese equipo? Pablo y Bernabé nos desafían a eso. No desanimarnos ante los problemas, sino más bien animarnos y persistir. Donde hay oposición, esta es la lección. Plántese ahí. Ya no caen huevos ni tomates el día de hoy. Pero hay oposición. Y oposición en diferentes maneras. Ya tendremos oportunidad como iglesia de salir afuera y dar testimonio público. Les voy a invitar un día. Nuestros jóvenes nos van a dejar asombrados de ver cómo predican el evangelio, la fortaleza que tienen. Y a nosotros nos toca también sacudirnos y comenzar a hacer presencia en medio de un pueblo que necesita la palabra de Dios urgentemente, en todos los niveles. ¿Quién lo hará? La iglesia de Jesús. Usted y yo estamos representados por Pablo y Bernabé aquí. Y esa es la demanda. Fortalecen el Señor. Que nos vamos a morir. Sí, todos un día. Le garantizo. Todos. Para morirse solo hay que estar vivos. Y el Señor va a llegar un día y nos va a llevar. Pero cuando el Señor me lleve y yo quiero estar en su presencia, decir, Señor, hice lo que tenía que hacer, cumplí hasta donde yo pude. Porque el Señor me puede reclamar y decir, y permitiste que convirtieran tu figura en Júpiter o en Mercurio y no me diste la honra a mí. Y eso va a ser grave. Que la gente no mire en usted el milagro, que miren a Jesús, que es quien cura, quien sana y quien salva. Vamos a orar.
Vamos a poner nuestra vida delante del Señor y a decirle: Señor, úsame donde quieras tú ponerme, que yo pueda hablar de ti. Y que la gente, no importa qué reacción tenga, sepa que yo soy de Cristo. Eso es lo más importante. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana por tu palabra buena, porque podemos dar cuenta de ella en el sentido positivo. Señor, nos anima, nos alienta, nos redarguye, nos corrige y nos inspira. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros recibimos la orientación de cómo la iglesia tiene que ser, de cómo la iglesia tiene que comportarse y de cómo yo, Señor, tengo que ser. Ayúdanos, Señor. En el corazón tenemos el nombre de algunas personas que no te conocen. Ayúdanos a ponerlos en la lista de oración para que tú, Señor, obres y toques su vida. Solo tu Espíritu Santo puede hacer eso. Nosotros seremos testigos y daremos testimonio de lo que tú estás haciendo. La honra y la gloria es para ti, Señor. Y en esta mañana queremos cantar y queremos decirte, Señor, que te alabamos y que tú eres el digno de todo ese honor. Señor, recibe nuestra vida y úsanos en estos días de una manera eficaz para salvación. En el nombre de Jesús. Amén.